Muy buenos días para todos nuevamente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero y doctor Pedro Julián García. El ingeniero Julián es ingeniero electromecánico, tiene una maestría en ingeniería mecánica y un doctorado en ingeniería eléctrica. El doctor Julián García tuvo una tesis meritoria, con mención meritoria en su doctorado en ingeniería eléctrica. Ha trabajado en diferentes ramas de la ingeniería electromecánica y eléctrica, y en especial trabaja también en la apropiación de lenguajes de programación como Python, Fortran, C y MATLAB. Y hoy lo hemos invitado porque el doctor Julián es experto también en OpenFOAM. Entonces hoy nos va a dar una charla sobre OpenFOAM, los principios, los fundamentos de CFD y aplicaciones. Entonces, doctor Julián, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. ¿No te escuchamos, Julián? Buenos días. Ahora sí, sí, señor. Buenos Muchas, días, bienvenido. muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces para dar inicio, listo. Para dar inicio, entonces voy a empezar por, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Adelante, estás en el Tecnoparque, ¿cierto? Olvidé mencionar que Julián trabaja Sí, en el sí, Tecnoparque del Sena, ¿no? me encuentro ahorita en el Tecnoparque. Bueno, de pronto más adelante nos cuentas un poco sobre lo que haces, que creo que puede haber muchos estudiantes interesados en hacer prácticas o pasantías allá. Listo. Ya estamos viendo tu presentación. Está funcionando. Bueno, listo. Vamos a empezar entonces. Voy a hacerles una breve introducción a lo que es el manejo del programa, que es esta que aparece acá. Listo. Entonces, la idea es responder la pregunta de por qué utilizar software abiertos, digamos, para este caso, para el caso de los temas de termofluidos, cuáles son las ventajas. Dentro de los trabajos que digamos que ustedes vienen realizando, no sé si alguno de ustedes, digamos, me pueda comentar rápidamente, digamos, sobre, digamos, temas de tesis que tengan relacionados con estas temáticas. Igualmente yo voy a empezar por hacer una breve introducción a lo que es el programa. Entonces, que digamos que reúne OpenFOAM es un programa que ha sido, digamos, sirve para la simulación ya sea de fenómenos térmicos, electromagnéticos, intercambio de calor, reacciones químicas, y trae la gran ventaja que ha sido escrito en una plataforma abierta. La plataforma es escrita en C++, FOAM o FOAM, con la pronunciación en inglés, quiere decir Fleet Operation and Manipulation. Y digamos que sus aplicaciones no están limitadas exclusivamente a la dinámica de fluidos, también se pueden hacer algunos trabajos transversales. Eh, para hablar un poco más sobre la estructura y qué es lo que lo hace diferente a este programa de otros programas que existen, como el caso, digamos, de ANSYS Fluent. Digamos, algunos programas traen la facilidad que se dejan personalizar, como en el caso de ANSYS Fluent, eso es lo que sucede, él se deja personalizar de acuerdo con el usuario. La ventaja con el software OpenFOAM es que él viene un poco más abierto. Entonces, él incluso permite cambiar la estructura desde adentro, o sea, desde la formulación matemática de cada uno de los fenómenos físicos que gobiernan un proceso, él permite realizar esas modificaciones. Él viene en su lenguaje nativo, él está escrito en, como ya se ha hecho en C++,
Por ejemplo, esta es una forma en cómo se muestra cómo un fenómeno físico que esté gobernado se puede pasar en términos del lenguaje. Él por lo general utiliza el método de volúmenes finitos para la solución de cada una de las ecuaciones de estado. Este es un ejemplo, digamos, con derivadas parciales, la divergencia, el laplaciano, y esta es la simbología que se utiliza para pasar todo lo que es las ecuaciones gobernantes que gobiernan un proceso a la plataforma. Bueno, ¿cuál es la estructura que trae? Entonces vamos a tener por un lado lo que es el preprocesamiento, entonces hay unas utilidades, unas herramientas para enmallado, viene la solución, digamos que dependiendo del tipo de ecuación gobernante, van a existir diferentes tipos de soluciones. Entonces, para estos casos, digamos, se establecen pues varias modificaciones que se pueden hacer por el usuario y también vienen algunos ejemplos escritos dentro de la plataforma, los cuales pueden ser adaptados a diferentes casos de estudio y bueno, y después viene la parte de postprocesamiento. Y bueno, los pasos básicos es definir el modelo. Eh, cada vez que se trabaja un fenómeno, digamos, que tenga que ver con la parte de fluidos o térmica o campos electromagnéticos, por lo general hay que definir las ecuaciones gobernantes para ese modelo y lo que son las condiciones de frontera, que son las que aparecen aquí en el tercer nivel. Y para el caso de que se esté trabajando en flujo transitorio, van a haber unas condiciones iniciales. Respecto a las corridas, se definen los esquemas numéricos. Este software utiliza, al igual que los software en termofluidos, utilizan diferentes solucionadores, ya sea Gauss-Seidel o precondicionadores para solucionar las ecuaciones gobernantes. También se puede establecer lo que es la computación en paralelo, que muchas veces es útil cuando se tiene casos que pueden requerir mucho tiempo. Entonces, esos se pueden reunir en un clúster y correr varios, o sea, partir la simulación en varios casos, correrlas en paralelo y después volverlas a unir. El monitoreo de resultados, está la conversión, ya el postprocesamiento, se convierte los resultados a un tipo de, o sea, para que puedan ser visuales, o sea, aquí ya entra la parte de visualización y el análisis. Y eso en sí es el programa. Entonces, ahora sí me gustaría preguntarles, antes de continuar, respecto a estos temas, ¿alguno de ustedes está trabajando algún tema similar que tenga que ver con fenómenos de la parte térmica y de fluidos? No sé, en calidad del aire, en el agua, A ver, reacciones químicas. bueno, vamos a preguntar, creo que, no sé si Javier Andrés. Sí No, está. profe. No, yo creo que no es tan común. No sé si Karel, hola Karel, buenos días. Buenos días. Sí, señor, en algún momento trabajé con OpenFOAM, pero para modelación de diques, inundaciones y demás. Ah, perfecto. Ujú. ¿Alguien más? A ver, yo te digo, a ver si de pronto Nicolás Zuluaga, Nicolás o Sergio Alejandro. No sé si ellos han trabajado. No, profe. Personalmente no he trabajado. Trabajo sobre todo las herramientas como mencionaba al principio de Python, pero no eso. Perfecto. Bueno, entonces voy a continuar ya con la presentación. Digamos que si no hay nadie más, entonces listo. Nosotros en clase vimos ANSYS, hicimos unos ejercicios básicos de cómo simular fluidos con ANSYS, pero eso es todo. Ok, ok, perfecto. Sí. Bueno, entonces voy a arrancar un poco. Digamos que
la propuesta que se hace, esta propuesta la vengo trabajando hace más o menos como unos 5 años, es utilizar un bash, porque digamos, como la mayoría saben, digamos, para el caso de Karel, cuando él les trabajó con OpenFone, ¿él lo trabajó sobre Linux o sobre qué lo trabajó? Digamos que sería una pregunta para Karel. En Linux. Perfecto. Entonces, ¿cuál es digamos, con qué propuesta se viene trabajando? Yo lo vengo trabajando desde Windows, ya desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, digamos, que se vengan trabajando sobre esta plataforma? Es como ustedes saben que a veces hay algunos problemas de compatibilidad cuando uno hace trabajos en Linux, que casi siempre tocas con el látex, unir los trabajos y él trae igualmente, yo también lo traje en Linux, trae unas herramientas muy similares para el Word. Sin embargo, cuando uno lo trabaja directamente de Windows, se pueden traer, digamos, diversos programas que existen, acoplarlos. Bueno, entonces para empezar, digamos, este es el bash, este es el entorno de Linux que viene aquí unido con Windows, acepta todos los comandos que se puedan enviar. Bueno, para empezar, entonces acá en documentos, digamos, yo tengo algunos comandos que guardé de cuando trabajaba en Linux, entonces podríamos empezar. Bueno, entonces aquí hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo aquí listo, puedo ver qué programas tengo en mi computador. De pronto se me va a demorar un poquito en cargar porque se me olvidó salir de System32 y debía haberlo llevado a documentos. Listo. Aquí ya hemos los documentos. Entonces, esos son todos los programas que están en el sistema, ¿sí? Por eso se demora un poquito en cargar porque me los está listando. Ok. Respecto a, digamos, hagamos esto. Este comando, ¿qué es lo que hace? CD, lo que hace es básicamente redirigirlo, ¿sí? Toma la fuente, lo envía a usuario Lenovo y nos vamos a la carpeta documentos. En documentos que encontramos, digamos, son todos estos documentos que aparecen en esta parte. Bueno, una diferencia de trabajarlo con el bash, digamos, se puede ver más que todo yo aquí tengo algunos ejecutables, como por ejemplo este que dice demo C, que digamos que si uno lo abre, es un programa bastante sencillito. ¿Por qué, digamos, empiezo con esto? Porque, como les comenté, el lenguaje está escrito en C++, entonces, como para entender un poquito de dónde viene todo. Entonces, cuando yo dije ese demo C, lo que voy a hacer es ejecutar este programa, que sería ejecutar un programa que está escrito en lenguaje C. Y el programa es bastante sencillito. Dice, hola, esta es una prueba del programa. Cuando se hace la ejecución, nos sale un ejecutable. El ejecutable, ¿cuál sería? Va a ser un demo.out, que es el que está acá. Entonces, aquí hay una diferencia, digamos, de cuando se ejecuta desde Linux a cuando se ejecuta desde Windows. En Linux, cada vez que nosotros hacemos una ejecución, nos sale el ejecutable es un .out. Y en Windows, que ya digamos los ejecutables son bastante reconocidos, son .exe. Entonces, digamos, si yo lo ejecutara desde Windows, él me va a generar el .exe y desde ahí me va a sacar lo que básicamente pues se creó para el programa. Entonces, la forma de correr un ejecutable es bastante sencillo. Se escribe, por ejemplo, demo.c y acá creo que no me funcionó porque es .out. Listo, ahora sí. Entonces, este es el ejecutable. Digamos que si yo lo corriera desde este entorno, él no me va a aceptar que los .exe, que son de Windows, pero digamos, si yo lo abro desde la otra ventana que también le tengo habilitado, pues funcionan. ¿Qué otra ventaja trae? Trae los puntos SSH. Un punto SSH, digamos, son programas
Como digamos que el Linux se trabaja desde varios, o sea, con comandos, la ventaja es que en un SSH uno puede reunir varios comandos y estos comandos uno los puede también ejecutar con la misma función. Entonces, por ejemplo, damos ./sum.sh y ahí vamos a tener, digamos, el programa base, que es este que está acá, que dice ingrese el primer número, entonces lea el primer número, por ejemplo, se mete un 8, ingrese el segundo número, aquí se mete un 5, y básicamente, como ustedes se dan cuenta, aquí en la otra línea, lo que hace uno es ingresarle la suma, y finalmente, con una función if, se establece cuál de los dos es más grande, ¿sí? Entonces, A es más grande que B. Y bueno, ahora sí, digamos que yo les hago esta presentación es un poco más a lo que les comentaba, que como OpenFOAN está escrito en el lenguaje C++, todos estos comandos que les muestro los va a aceptar en la solución. Entonces, para, digamos, mirar un poco sobre algún caso de estudio que se haya trabajado, puede ser este. Entonces, bueno, antes de entrar a ver, digamos, el caso de estudio, voy a explicarles un poco sobre, bueno, flujo estacionario. Este es un trabajo que estuve haciendo sobre un secador. Entonces, en el secador, ¿qué se hacía? Digamos, se establecían unas condiciones de entrada, unas condiciones de salida, la velocidad, y estaba, digamos, el área, que eso era como de un ventilador. Aquí se tenían 3 ventiladores, estaba el secador y aquí teníamos las salidas, ¿sí? Y bueno, ya están como el área, el diámetro, la, lo que, la velocidad del aire. Y tendríamos esta otra que ya digamos ya la ecuación gobernante y para esa ecuación, por ejemplo, se utiliza ICOFON. Entonces, para este solucionador, digamos, tengo la ecuación de continuidad y esta que sería la de cantidad de movimiento. Respecto a la ecuación de cantidad de movimiento, como ustedes saben, ahí hay una singularidad que por lo general se trabaja, que es que dentro de la solución está implícita, digamos, tenemos 4 incógnitas, que es velocidad en X, velocidad en Y y velocidad en Z, y aparte de eso se tiene la presión. Y esa es la solución directamente no es lineal porque en la primera se incluyen las 3 velocidades X, Y y Z, y para las siguientes ecuaciones ya despejando los lagrangianos se tiene lo que es velocidad en X, en Y y en Z, cada una con el término de presión y están al cuadrado. Entonces, por eso es que, digamos, se han hecho los diversos tipos de soluciones para resolver este tipo de singularidad que tienen los fluidos. Y bueno, ya después vienen lo que son las condiciones de frontera. Entonces, se establece qué velocidad va a ir en las paredes, por ejemplo, velocidad cero. Cero gradient es una condición que se suele utilizar mucho cuando se desconoce el valor en algún punto, aunque cero gradient también indica un máximo, sí, porque es una derivada. Entonces, para el caso, digamos, se coloca condición de presión desconocida en este punto de la frontera. A la salida, cuando la presión es conocida, se deja igual a cero, que esto quiere decir que es una presión manométrica. Vamos, esta presión absoluta, presión manométrica, es agregarle lo que trae la atmósfera. Tenemos la velocidad a la salida también con cero gradient y esta es la velocidad a la entrada. Y bueno, el software con qué trabaja, trabaja haciendo lo que son bloques, digamos, existen 2 metodologías. Una metodología para usarlo es, digamos que yo en esta clase les voy a centrar un poquito hacia la parte de los bloques, cómo se trabajan, digamos que es uno de los métodos, pero también se puede trabajar desde Salomé. Salomé es un enmayador que también es libre y él lo que permite es, por ejemplo, voy a abrirlo aquí, creo que lo tengo disponible.
este que está acá. Entonces, él lo que permite es hacer las diferentes geometrías que uno requiera. Salomé está escrito en Python. Entonces, ahí digamos que hay ciertas ventajas. Bueno, esperamos a que abra. Y bueno, entonces una opción es ir creando los bloques. Cada bloque, digamos, va a quedar en una línea. Aquí sale 1, 2, 3, 4, 5. Y la cantidad de bloques que hay que hacer para estructurar un elemento. Ya ahorita cuando cargue el otro programa, pues les voy a mostrar. Digamos que el número de Courant, cuando uno hace un análisis sobre el número de Courant, que es muy utilizado en la parte de fluidos, lo que se evalúa es, por ejemplo, si uno tiene una partícula, es si el enmayado es lo suficientemente fino para capturar la información de esa partícula. Entonces, bueno, voy a agregar aquí una nueva diapositiva. De alguna forma, para explicarlo, es como, digamos, si nosotros hiciéramos en la malla, tenemos acá la malla, dejémosla sin rellenar. Digamos que esta fuera una de las mallas que tengo acá, ¿sí? Entonces lo que se puede ver es que hay en cierta medida está la velocidad y está un delta X. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una partícula, que es la que está acá, entonces lo que se evalúa el número de Courant es, digamos, aquí vienen varias partículas, esas partículas puedan representar un fluido, si nosotros alcanzamos o no a capturar la información que tenga esa partícula. Entonces, como tomar una foto, entonces viene, digamos, una partícula, pero puede darse el caso en que, digamos, sea lo suficientemente rápido que no se alcance a capturar información suficiente de la partícula. Entonces, eso es lo que se representa en este número, en el cual se tiene el delta de t sobre el delta de x, que representa el diferencial de tiempo o el instante en que se está tomando la foto, y la velocidad con la que el fluido está atravesando esta malla, que es la que se representa en este dibujito. Y bueno, estos ya son cortes, estos se pueden hacer desde la parte de visualización, que yo ahorita se las voy a mostrar al final, y un poco sobre el análisis, digamos, de lo que sucede en ese corte. Entonces, en ese corte, lo que se hacía era una evaluación, como en ese caso era un secador, a lo largo de los 18 metros del secador, cómo iba fluctuando la velocidad, y se va evaluando con el tiempo. Entonces, digamos, para 0,12 se puede ver cómo, digamos, las fluctuaciones van a ir avanzando, 0,65, 18, 23, 38 y 51 segundos. Ese es el orden en que va avanzando la velocidad. Esta es la otra opción que hay para crear los sólidos. Entonces, consiste en utilizar este enmayador. El enmayador, digamos, me permite insertar diferentes geometrías. Digamos, acá se le da el radio. Entonces, tenemos esta, digamos, que puede ser una de las geometrías. Tendríamos también... listo. Digamos, tenemos las diferentes formas, porque a eso es un poco, digamos, ya cuando, digamos, se crea el enmayado desde la parte nativa de OpenFOAM, a veces se vuelve un poco engorroso hacer las diferentes geometrías. Entonces, desde aquí, digamos, están las diferentes funciones de mezclar. Digamos, se puede crear la base, están las líneas, y estas ya son las opciones para enmayado. Que enmayado se pueden crear algunos, qué pena, de enmayado se pueden crear algunos grupos.
Bueno, mm, voy a mostrarles un caso de estudio que puede ser ahora sí este que aparece acá, que es el del secador. Em, para este caso de estudio, digamos, se miran algunas propiedades que vaya a tener el fluido. Primero se establece el valor de nu, que el de nu nos da el valor de la viscosidad. Estos valores representativos de dónde se toman. OpenFOAM trae lo que es una guía de usuario. Entonces, la guía de usuario, esa debe estar por acá. Entonces, en la guía de usuario, digamos que es lo que más, digamos, se trabaja un poco. Digamos, esta es la forma para explicarles un poco sobre cómo se construyen las mallas desde el mismo software. Entonces, por ejemplo, acá se tiene un bloque. Ese es un problema que por lo general se trabaja, que es el de cavity. Se tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Estas son las dimensiones. Y en el preprocesamiento se definen los vértices. Entonces, los vértices para este elemento, digamos 1, 2, 3, 4, siempre se trata de mantener este tipo de nomenclatura. Digamos, se arranca desde el vértice 0, por eso se termina en 7. Entonces, se tiene un sentido de las manecillas del reloj, digamos, sí, y todos los bloques se crean en este orden. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo que yo les mostraba, que era el de acá, que ahorita ya más en detalle se va a mostrar los bloques, digamos, aquí hay 22 bloques, que es para crear esta geometría, que este es un ventilador y este es el otro que viene partido a la mitad. Se hace ese proceso para cada uno de los bloques, digamos, se crea. Estas son las divisiones, digamos, como ustedes saben en C++, para hacer comentarios. Esta es la estructura que se utiliza. Y bueno, aquí viene más que todo lo que va a estar en Block Mesh. Digamos, yo les muestro el de ejemplo que es un poquito más sencillito y ahorita les muestro digamos, el que yo creé. Entonces aquí están los 8 vértices, arrancando desde este punto, el 0, 0, digamos, para el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, pues en la coordenada X se mueve 1. El siguiente nos vamos a mover en las otras dos coordenadas. Voy a partir las pantallas a la mitad. Entonces, denme un momentico en nueva ventana. Es como para que se pueda ver un poco mejor cómo es el enmayado. Estamos hasta aquí. Bueno. Y ahora sí, acá se ve. Entonces tenemos los vértices. Y esta es la representación. Primer vértice 0, 0, 0, el que está acá. Segundo vértice 1, 0, 0. Es esta ubicación, que en X es 1, los demás son ceros. Siguiente vértice, ¿cuánto valdría? De acuerdo con las ubicaciones que hay en los planos X, Y, Z. Vértice 2, para los que están presentes. ¿Quién puede decirnos? A ver, preguntémosle a Sergio o Sebastián. Se tiene, mire, se tiene coordenadas X, Y y Z, ¿sí? ¿Cuánto valdría la coordenada del vértice 2? De acuerdo con la figura que aparece a mi mano derecha. Creo que están un poco tímidos. Alguno que digamos tenga el valor de la coordenada del vértice 2.
Dice Sebastián, 011. Muy bien. Digamos que ahí hay que corregir una cosita, pero esto es el que pues ha estado más cerca, del que ha participado. En X va a valer 1, ¿sí? Porque miren la coordenada. Tengo un 1, ¿sí? En Y va a valer 1 también, ¿sí? Y en Z, como aquí no se mueven, miren que va a valer 0, ¿sí se dan cuenta? Entonces sería 1, 1, 0. El valor del vértice 2, que si ustedes lo ven acá, mire, dice 1, 1, 0, ¿sí? ¿Y se dan cuenta? Ahora el valor del vértice 3, a ver si ya entendieron cómo es la dinámica. A ver, ¿quién nos puede colaborar? Preguntémosle a Nicolás. Nicolás Zuluaga. O preguntémosle a Lina Marcela. Bueno, están tímidos. Cristian, Esto es pura geometría. a ver, Lina, mira. Sería la del 3. Sí, la del 3. 010. Perfecto, muy bien. Bueno, Lina ya entendió bastante bien. Entonces, otra persona, digamos, ya para ver si todos se entienden, para la del vértice 4, alguien más que me dé la coordenada. Javier Andrés estaba levantando la mano. Javier. O si no, preguntémosle a Cristian Camilo. No, creo que están como tímidos, ¿no? 010. No, cerquita, pero es 001, 1. ¿sí? Ok. ¿Por qué razón? Porque tengo en X 0, en Y tengo 0 y en Z avanzo, sería 0.1 incluso, porque si se dan cuenta, este es un poquito más cortico, ¿sí? ¿Y dónde pueden ver el valor de la coordenada acá? Miren, ¿sí se dan cuenta? 0.01, ¿sí? Que este sería el valor de 4. El valor del vértice 5, ¿quién me lo da? A ver, ¿quién? Creo que nos falta Andrés Camilo, ¿no? En ese caso sería 101. Muy bien, digamos, estaría 1, porque aquí avanza 1, tenemos en el otro el 0, porque ya vamos a tener 0. Digamos que esta coordenada está un poquito más cortica, entonces 0.1, ahí está perfecto. Y ya a todos se les preguntó, ¿listo? Sí, señor. Entonces, en la siguiente parte, ¿qué se hace? Digamos, acá primero se definen todos los vértices, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para el vértice 6, esta es la coordenada que aparece acá, que sería 1, 1, 0.1, y para el vértice 7 tendríamos la coordenada 1, 0.1. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta con, digamos, cuando se hace desde la parte nativa? Que hay que tener claro, digamos, toda la geometría y a partir de la geometría, por ejemplo, para este yo realicé la construcción de esa manera. Entonces yo aquí definía para cada uno las coordenadas, avanzaba, definía coordenadas, definía y para cada uno se hacía el mismo proceso con cada uno de los vértices. Digamos, se repetía el proceso 26 veces. Y bueno, este es el bloque. El bloque entonces, ¿cómo se crea? Siempre hay que utilizar la misma nomenclatura. Entonces, la nomenclatura, ¿cuál es? Se empieza por el vértice 0, que por ejemplo es este. Vamos al 1, 2, 3 y después nos saltamos al 4, o sea, al que va de frente del 0, 4, 5, 6 y 7, que son los que ustedes ven acá, ¿sí? En la siguiente, ¿qué es lo que se hace? Se dice el número de divisiones que va a tener la malla en la dirección X, lo que quiere decir que este eje X se va a partir en 20 subdivisiones, ¿sí? Este eje Y se parte también en 20 y finalmente para el último, el eje Z, no se hace ninguna subdivisión, sino se deja completo. Y finalmente tenemos lo que son las condiciones de frontera, que son estas que aparecen acá. Entonces,
para cada una de ellas se le da el nombre que uno quiera. Por ejemplo, ellos le pusieron paredes móviles, moving walls, fixed walls, y este último, front and back. Entonces quiere decir, paredes móviles, ¿por qué razón? Porque si uno se va al problema, que es el que viene acá, ¿cuál es el supuesto? Que la parte superior está en movimiento y estas partes se encuentran fijas, ¿sí? Y se reúne el vértice 3, 7, 6 y 2, que si uno se va aquí al bloque 3, 7, 6 y 2, ¿sí se dan cuenta? Entonces, el siguiente trabajo, ¿cuál es? En cada una de las caras se mira qué vértices están contenidos y se utiliza, se puede decir que la regla de la mano derecha, digamos, no sé si ustedes la han visto, que digamos que uno hace así y en esa dirección arma la cara. Por ejemplo, vamos a pasar para alguna de las otras caras que aquí sí, digamos, yo les voy a preguntar paredes fijas. Entonces, digamos, tenemos esta cara, esta y esta. Para esta cara de paredes fijas, ¿qué vértices debería contener, digamos, para la cara YZ? Alguien que me conteste. ¿Quién se anima? Creo que Sergio, ¿no? Sergio Alejandro. Esta de aquí. Aquí está Sebastián, dice 0347. Perfecto. Listo, ahora va la pregunta para otro participante diferente, entonces sería para esta otra cara. La cara derecha. Lina Derecha. Marcela. Lina Marcela, o preguntémosle a Ana Isla, ¿no? Que no nos ha respondido, no nos ha participado. Ana Isla Juliet. Podría ser 1, 5, 2 y 6. Perfecto. Listo. Y ahora pasamos para la cara de abajo, otro participante, A ver, la digamos cara inferior. Andrés Camilo. Andrés Camilo ya había participado, pero preguntémosle de nuevo. Andrés Camilo. En la cara de abajo sería 0, 1, 4 y 5. Perfecto. Entonces, den en cuenta que la mecánica es bastante sencilla. Lo único que hay que tener en cuenta es usar regla de la mano derecha, digamos, cuando uno está sacando la de abajo, y ustedes se dan cuenta el orden correcto queda aquí como 1, 5, 4 y 0, porque cuando ustedes utilizan la regla de la mano derecha, que muchas veces se utiliza en vectores, arrancaría de 1, 5, 4 y 0. Si se dan cuenta, digamos, no sé si en mi mano, pero digamos uno siempre toma la regla de la mano derecha como cuando se trabaja en vectores. Y está la cara frontal y la cara trasera, que será esta y esta. Entonces alguien que me diga los vértices de la cara frontal y de la trasera del bloque. A ver, ¿quién se anima? Sería 0, Eh, 3, 2, 1. Perfecto. Y el otro que iba a participar, que yo también ya la tenía. la cara frontal sería 4, 5, 7 y 6. Perfecto. Entonces ya entendieron la dinámica perfectamente. Entonces miren, ahora si ustedes analizan este código, ya lo entienden perfectamente, ¿sí? Ven los vértices, los bloques. Aquí hay una condición que se llama simple gradient, que se me olvidó explicárselas. Simple gradient lo que da es como una relación de expansión. Entonces, ¿esta para qué se usa? No sé si aquí yo en alguna parte la usé. Miremos a ver. No, en este no la usé. Pero bueno, les voy a hacer aquí un dibujito. Por ejemplo, simple gradient se usa, por lo general, si ustedes ven esta malla, está igualmente distribuida. Pero, por ejemplo, si yo veo que en mi caso de estudio necesito refinar la malla, por ejemplo, un poquito más hacia este punto, o sea, digamos más hacia la izquierda, y dejarla un poquito más amplia en la otra dirección. Aquí tendríamos la que sigue, algo así. Digamos que esto es como exagerando, ¿sí? Em, listo.
Entonces, digamos que aquí yo hice una división, supongamos que regresemos aquí al ejemplo. Entonces, si yo miro acá el ejemplo, se hace una división de este tipo. Entonces, por ejemplo, aquí en X, que fuera esta dirección, sea 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Entonces, en este espacio iría un 5. Y si yo quiero que el enmayado me quede más fino hacia esta cara, que hacia la cara de la izquierda, entonces aquí en la condición de relación de expansión, se le va a dar un valor para que el refinado me quede mejor en esta partecita y aquí quede un mayor refinado. Eso por lo general en qué se utiliza. Se utiliza muchas veces, por ejemplo, cerca a una pared, ¿sí? Si hay algo, digamos, que esté ocasionando fricción y yo en términos computacionales no quiero gastar tanto enmallado, digamos, lejos de la pared, pero cerca de la pared quiero tener más características, entonces se puede utilizar la relación de expansión para mejorar un poco lo que es toda la información que se pueda capturar sobre esa parte de la geometría. Bueno, y ahora sí paso al que yo creé. Entonces, el que creé es este. Digamos que aquí están las carpetas, entonces aquí tenemos Polymesh. Polymesh está el contorno, digamos que esto lo crea automáticamente OpenFOAM. Yo ahorita les digo cómo lo crea. Faces, Neighborhood, Neighbor, perdón, Owner y puntos. Entonces estos son los dueños, las fronteras, las caras, que digamos las caras ustedes ya vieron cómo se crean los puntos, pero la única diferencia es que estas caras que se crean son unas caras que él crea automáticamente para cada uno de los bloques. Entonces, pero yo creo que sí lo puedo correr. Entonces sería, por ejemplo, cómo se saca con el comando block mesh. Entonces este comando block mesh, cuando uno le da, lo que hace es, por ejemplo, yo tengo un bloque y para ese bloque él me crea cada una de las condiciones, ¿sí? Entonces tengo la separación de cada uno, tamaño de las celdas. Y digamos que en este caso, en el ejercicio que yo había hecho, digamos en el que les doy de ejemplo, solo hay un bloque, pero este es uno para el que se haya creado 39 bloques. Entonces para los 39 me hace el enmayado. ¿Dónde se coloca como aire el enmayado? Acá. Básicamente esto es lo mismo que les muestro en el otro, con la única diferencia que voy enviando los valores a alguna variable. Entonces, por ejemplo, el valor del vértice 0 lo mando a x0, ¿sí? ¿Por qué razón los mando a alguna variable? Porque en el caso de que yo modifique la geometría, por ejemplo, si es para si estamos tomando como base este ejemplo, que fue el mismo que utilicé para crearlo, digamos aquí que sale de 1 a 26, son los mismos que yo utilicé para crear estos que están acá. Por ejemplo, si yo quisiera que este fuera un poquito más ancho o más delgado, digamos que este es el X0, este es el X1, pues solo bastaría con cambiarle el valor a X1 y ya esta geometría me va a cambiar automáticamente en todos los bloques que tengan ese valor de X1. Y básicamente para eso es que se utiliza este tipo de programación para, digamos, tomar el valor de cada bloque y que ellos se puedan cambiar automáticamente. Digamos que en este caso yo le hice 16 divisiones para el eje X, para el eje Y tomé, no, en realidad serían 17, ¿sí? Porque el 0 cuenta 17 divisiones. Para el eje Y tomé 7 divisiones, digamos ahí están los valores de los vértices. Y para el eje Z tomé estas 8 divisiones, que son las que aparecen. Y aquí es donde viene la parte donde se definen los vértices que les comentaba. Entonces,
a diferencia de este ejemplo que yo les había mostrado, en el que ustedes pueden ver que en el vértice se ingresa el valor 0,101 o con 0,1. Aquí lo que hacemos es almacenar el valor en una variable. Y si queremos traer el valor, pues se trae de la variable donde esté almacenado. Y así se crean todos los vértices que se van a utilizar para el enmallado. Este que utilicé acá, este era para una variación de los bloques. Digamos que aquí yo creé otros bloques adicionales que son, miremoslo acá, estos de acá, ¿sí? Entonces digamos que para los casos en los que se presente un círculo hay diferentes estrategias. Digamos que yo utilicé una estrategia que es este tipo de separación, digamos que sea como triangulando. Y básicamente, si ustedes se preguntan, el bloque, digamos, trae los 8 vértices, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se unen 2 de los 8 vértices y se dejan aquí en uno solo, ¿sí? Y se crea aquí un bloque y así se hace sucesivamente con los demás. Y acá, lo que sí se hizo fue utilizar una relación de expansión. Entonces, la relación de expansión la usé para obtener un poquito más de información, lo que era cerca de los ventiladores y dejar el enmallado un poquito más grande lejos de los ventiladores. Y bueno, ahí se van creando los diferentes bloques. Y bueno, aquí no tengo la cuenta exacta de los bloques, porque ustedes se dan cuenta que es un poquito más complicado, pues tocaría contar uno por uno, pero cuando uno corre el programa acá, sí le sale el valor exacto de todos los bloques, que es en el de acá, ¿sí? Dice en total se generó mallas para 39 bloques, ¿sí? Entonces, esto trae un visualizador, que el visualizador es bastante fácil de crear. Entonces, digamos que si yo borro esto, borrémoslo, ¿dónde iba? Acá. Listo, ya quedó eliminado. Entonces, si lo vamos a crear, utilizamos de acá. Entonces se utiliza el comando touch, que es este que está acá. Y ese lo que hace es crearme el... A ver si lo dejo pegar. No se dejó pegar. Entonces toca escribir este secador bio 2. Eso es que digamos, yo lo uso por nomenclatura, solo colocarle el mismo nombre que tiene la carpeta, pero en realidad uno le puede colocar cualquier nombre. Cuando uno le da el comando, inmediatamente él lo que hace es crear una carpeta, que es esta que está acá, que es la que ustedes ven. Y esta carpeta lo que me permite es visualizar qué hay adentro, ¿sí? Creo que voy a abrir dos porque este es otro ejercicio que estuve trabajando, pero no se parece mucho al al que les estoy mostrando. Voy a abrir de pronto este que está acá. Que este creo que solo trae el enmallado, no trae más, que es hasta el momento lo que se viene trabajando. Entonces, por ejemplo, en secador, él trae la carpeta y era lo que les comentaba. De la carpeta, digamos, acá le vamos a aplicar. Me va a generar el mismo, este mismo que es sobre este sí es el ejercicio sobre el que les vengo explicando. Y ya cuando uno le hace un acercamiento, se puede ver el enmallado, ¿sí? Aquí hay algunos puntos que son circulares. Esto les voy a explicar más adelante cómo se crearon. Digamos que estos son los ventiladores y este es el enmallado que digamos se genera. Entonces, toda esta información, ¿dónde se encuentra almacenada? Lo que hace en realidad para Vue es leer una carpeta
que es esta carpeta que está acá. Entonces, en esta carpeta lo que se crean es un montón ¿de qué? De coordenadas, y las coordenadas lo que indican es, por ejemplo, en las fronteras, en este caso yo tenía una que se llamaba entrada, paredes y salidas, y estas son las condiciones que se utilizaron para cada una de las fronteras. Tengo otra que es el de caras, y en el de caras lo que se almacena una vez creada la malla es las caras que tiene, pero cada uno de estos bloquecitos, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que aquí hay un bloquecito pequeñito que se crea. Entonces, digamos que venimos en un orden en el que manejamos unos bloques que son grandes, que son estos, y después él automáticamente nos crea los bloques pequeñitos para cada uno, que son los que están acá. Estas son todas las coordenadas de todos los bloques, de todas las caras, perdón, porque estamos es en caras. Estas son de los vecinos que haya tener cada bloque. Y finalmente tenemos el otro. Estas son propias. Y tendríamos este último que sería los puntos. Que son esos que aparecen ahí. Bueno, esta información también puede ser visualizada desde Paravision. Entonces, Paraview también es un software libre. Pues, por ejemplo, si yo quisiera tener un poco de información sobre, tenemos volumen, no me lo acepto. Debe haber superficie. Hay uno que se puede manejar, que es este, superficie con bordes. Si yo quiero, digamos, sacarle algo de información, puedo sacarle, digamos, lo que es una tajada, que fue lo que yo había hecho. Digamos que aquí la tajada se puede definir en la coordenada Y, X o Z, donde se cambia el sentido en este que está acá, digamos. Él nos muestra lo que es el origen, cada una de las coordenadas, y acá, por ejemplo, si yo lo quiero cambiar al otro eje, que inicialmente está en X, que sería vector normal a X, entonces lo cambiamos y le dejamos aquí vector normal, y ahora sí aplicar. Y listo. Y aquí se indica en qué sentido quedaría el corte. Entonces, digamos, para extraer la información lo podemos dejar en este sentido o al contrario, o incluso se puede girar a mano. Ustedes se dan cuenta que digamos que también trae la opción de giro a mano. Digamos 0, 1, 0. Veámoslo aquí 101 y aquí 1, 0. Listo. Y finalmente se le va a aplicar. Al igual que otro software, a medida de que uno le vaya aplicando, digamos, diferentes funciones, ellas van a quedar almacenadas, ¿sí? Entonces aquí, digamos, se puede ver todo el bloque o podemos ver únicamente, digamos, el último corte que se realizó. Y en esto, digamos, que traes como una función para visualizar información, ¿sí? Por el momento, pues solo hay información de puntos, ¿sí? Digamos que para ver bien la información, lo que habría que hacer es cambiarle, porque ahí debe salir a malla y acá debe salir señalado cuál es el bloque que se está viendo. Mírenlo, aquí salió. Entonces, ciertamente, como con un puntico, digamos que vamos a bajar un poquito más.
Y aquí está, ¿sí? Que no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, pero bueno, aquí está el ¿qué? El bloque sobre, digamos, el del que se tiene la información. Como no se ha resuelto el caso, todavía no hay información, digamos, de variables, ya sea como velocidad, temperatura o presión del diferente tipo de los diferentes tipos de variables. Una vez se resuelva, pues se va a tener la información, pero digamos que la ventaja que trae ya de mirarlo desde ParaView es que resulta más fácil lo que es el análisis de información. Y esta información también puede ser exportada. Entonces, digamos, ciertamente con este orden, pues nosotros la podríamos exportar. Y bueno, miremos acá. Nosotros teníamos lo que era. Tan, 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 tan. Y bueno, y esto. Tan, tan, tan. Esto no está. Aquí yo esta mañana había bajado uno de estar entonces en presentación. Bueno, voy a colocarles una presentación pequeñita. Digamos, uno se pregunta que para qué se hace esto, ¿sí? Entonces, este fue un proyecto que estuve dirigiendo, digamos, ahí en el Tecnoparque. Creo que dura como 2 minuticos. Este es el prototipo del secador solar de café. El prototipo está diseñado en base a dos modelos ya existentes, que es el modelo del secador de túnel y el secador indirecto. Este diseño es... Entonces, digamos que en este modelo, pues, ¿qué se hacían en este proyecto? Digamos, ellos medían algunas variables, que eran las variables, digamos, ambientales, que normalmente se pueden tomar, lo que es temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, y las diferentes variables, incluso aquí se censaba la radiación solar. Entonces, muchas veces lo que se hace es, se toma el valor de, digamos, que se mide, digamos que esto era para un secador de café. Entonces aquí tenemos digamos, ya aquí que se saca el café. Entonces ahí se tienen, digamos, los diferentes, sí, la medición de las diferentes variables que van a haber dentro del secador solar, y esas se utilizan para la validación del modelo. Entonces, si ustedes miran, aquí al final va a haber, digamos, aquí me va a crear como un mapa de soluciones en ParaView. Y esas variables que se midieron ambientalmente son las que son comparadas con las que se midió en el software de simulación, y se hace un cálculo del error, de qué tan cercano, qué tan alejado están de la solución real. Bueno, venimos entonces vamos a mirar lo que sería flujo de secador de túnel. Digamos que esta es una presentación 2 que había hecho también relacionada con lo mismo, ¿sí? En este, si ustedes se dan cuenta, ya vienen aquí todos los bloques, que este sí coincide con lo que yo les presento acá sí coincide con el número, no trae 39 bloques, digamos, vienen algunos bloques de más, que digamos, que tal vez acá no hayan aparecido dentro del, vamos, este trae inclusive un poquito más de bloques, pero es como para mostrarles un poco de cómo se hace el que se toman las diferentes condiciones. Entonces, las diferentes caras se les da una condición de pared, y digamos que acá se pasa ya lo que es la ecuación gobernante, que es muy similar a la que habíamos visto anteriormente, número de Courant, que el número de Courant se puede verificar cuando se esté solucionando el caso de estudio. Y tenemos estas, que son, digamos, las condiciones iniciales.
que se le da una velocidad para los ventiladores, y aquí es cómo se desarrolla la velocidad en ese caso de estudio. Y digamos que ahí se obtienen, pues, se obtiene cómo va evolucionando el flujo a lo largo del secador, digamos, para estos casos. Bueno, voy a pasar aquí digamos que acá es de lo que se vienen trabajando. Bueno, vienen lo que son las condiciones iniciales y las condiciones de frontera. Para condiciones iniciales, condiciones de frontera, ¿qué se tiene en cuenta? Vamos con este que está acá. Por ejemplo, Perdón, dígame. Julián. Sí, Hay una pregunta de Cristian Camilo. No sé si quieres que la miremos ahora o continuamos y más adelante revisamos las preguntas. listo. Me dice si quiere preguntar de una vez o... Como tú prefieras, como tú prefieras. Avanzamos y más tarde se hace la Listo. pregunta, ¿no? Listo, perfecto. Adelante. Nosotros habíamos dicho que la pared móvil era la que iba a estar en la parte superior, ¿sí? Entonces, como en este caso teníamos la pared móvil de la parte superior, le vamos a dar las condiciones, pero aquí miramos es en qué carpeta se abre. Por ejemplo, aquí abrieron, este es un caso en el que se resuelve lo que son velocidad y presión, que es muy similar a, ¿cuál? A esta ecuación gobernante que se tiene en esta parte. Aquí, en la otra, acá. Y tenemos la ecuación gobernante. Entonces, ¿qué se resuelven? Se resuelven dos campos de solución. Está el campo de presión y el de velocidad. Entonces, para el campo de presión, pues se van a dar lo que son las condiciones iniciales y las condiciones de frontera. Cuando se revisa acá, aquí hay algo de dimensionalidad que pues más tardecito se las voy a dar, aunque de pronto yo sí las tengo explicadas aquí en el ejemplo. Entonces, ¿dónde está? Puede ser en este o en este mejor. Entonces, 0. Vamos a ver las condiciones que le colocamos, digamos que para P. Listo, entonces aquí sí está. Por ejemplo, en la primera que se toma kilogramos, en la segunda va a valer metros, que es el valor de la segunda variable. El de la tercera vale segundos. Tenemos Kelvin, moles, amperios y candelas. Entonces, lo primero que se hace es definir qué dimensión va a tener la variable, que es lo que sale acá, ¿sí? Entonces, para este caso tendríamos metros y segundos y se coloca -2, pues porque va a estar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ese va a ser el valor para la presión. Se define un valor inicial que va a tener todo el bloque, que es el que dice internal field, que sería que inicialmente todo el bloque va a tener una presión ambiental prácticamente, porque ese valor uniforme es 0, y después se define el valor para cada una de las fronteras. Entonces, se usa este valor de 0 gradient cuando es desconocido. O sea, 0 gradient quiere decir, por ejemplo, que tenemos un valor desconocido de presión. Denme un momentico para... ¿dónde está? Este. Entonces dijimos que la pared superior es la móvil. Entonces tengo un valor desconocido para la superior en el campo de presión y para las tres caras fijas, que son estas que están acá. Para simplificar un caso, digamos, este es un caso 3D.
pero si uno lo quiere trabajar como si fuera 2D, entonces se le coloca esta condición que es la condición empty, que quiere decir que aquí y en el otro pues no va a haber análisis, ¿sí? Vacío. Y después, digamos que se hace un cálculo. El cálculo por lo general casi siempre se calcula el valor del número de Reynolds para saber en qué estado se encuentra el flujo, ya sea laminar o turbulento. Esto se hace antes de seleccionar el solucionador, porque hay algunos casos en los que es necesario utilizar solucionadores para flujos turbulentos, en otros para laminar y en otros. Y bueno, y esta que es la viscosidad cinemática se encuentra en la siguiente carpeta, que es en el de Transport Properties, que quiere decir como transporte de propiedades. Digamos, este es el valor de la viscosidad. Y, por ejemplo, aquí se toma el valor de la viscosidad para el aire. Pero uno igualmente puede estar trabajando valores de viscosidad para diferentes fluidos. Entonces, solo es tomar los valores. Listo. Digamos que aquí está el cálculo del número de Courant, que ese ya lo hemos mirado. Y finalmente, creo que la escogió César, me parece. Entonces, digamos, está aquí el número de Courant, que es el que ya les he explicado, que captura un poco lo que es la información sobre lo que se tiene en la malla. Este es el delta de X, que el delta de X en realidad se define de una manera muy sencilla, que es, por ejemplo, si tenemos este caso de estudio, digamos, este es el bloque 1, entonces vamos a tener el tamaño del bloque y lo dividimos en el número de elementos. Ese va a ser el delta, que es el que ustedes ven acá. Entonces se tiene la dimensión y se divide en el número de elementos. Y en BlockMesh ustedes ya miraron cómo se le da el valor de la cantidad de elementos. Y ya calculados los tres valores, ya se calcula lo que es el delta de tiempo. Digamos que hay dos formas de avanzar en problemas transitorios. Hay una en la que se puede autoajustar el Courant. O sea, digamos que en una, digamos, se puede resolver un caso que sea en estado transitorio para, digamos, contextualizarlos un poco. Vamos, yo tengo este problema, tengo un estado transitorio, o sea, voy a ir avanzando en deltas de tiempo. Yo le puedo dar deltas de tiempo siempre de 1 segundo, por ejemplo, o 0.1 segundo. Pero otra forma de avanzar en el tiempo está un poco más relacionado con la convergencia numérica. Entonces quiere decir que yo, por ejemplo, le doy aquí un valor de Courant y digo que el Courant no me supere un valor de 1. Y él me va a ir avanzando en deltas de tiempo variables. Entonces, ¿de qué va a depender el valor del delta de tiempo prácticamente? Si el delta de X no va a estar cambiando porque nosotros definimos nuestra malla desde el principio, es de la solución que se vaya a tener del vector velocidad. Entonces, cuando se va variando el vector de velocidad en cada solución, que es la solución de esta ecuación que ustedes ven acá, entonces una vez se resuelve la velocidad en cada delta de tiempo que se tiene, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z, y aparte de eso tenemos el valor de la presión. Cuando ustedes ven aquí el valor, digamos, les pregunto, esta velocidad, ¿a qué velocidad ustedes creen que hace referencia? La velocidad que aparece ahí. ¿Quién nos puede dar una respuesta? A ver, ¿qué nos dice Nicolás?
Nicolás o Lina Marcela. O bueno, preguntémosle a Sebastián. Felipe. ¿Tienes idea, Sebastián? Profe, yo no. Lina, ¿no? Bueno, No. bueno, entonces, bueno, yo les voy a dar la solución. Si ustedes ven acá, por ejemplo, tenemos velocidad en X, en Y y en Z, ¿sí? Tenemos el valor de la presión. Si ustedes se dan cuenta, acá en la ecuación en ninguna parte aparece discriminado por Ux, Uy o Uz, ¿sí? Lo que quiere decir que es un valor absoluto, o sea, se toman los tres valores, van al cuadrado, se le saca la raíz cuadrada y vamos a tener el valor absoluto de lo que vamos a tener de velocidad en la celda. Entonces, esa es la forma como se hace el cálculo. En Control Dict se encuentran los diferentes, o sea, como variables de control que uno pone. Esto está un poco más relacionado con lo que les acabé de explicar, ya con el cálculo del número de Courant, digamos, los tiempos de parada. El solucionador, digamos, aquí se utilizó Icophone o Icophone, que es digamos, el seleccionado para el caso de estudio que les presento, pero digamos, si ya cambia, digamos, si ya hay un diferente flujo, o si, por ejemplo, estamos hablando, digamos, de resolver campos magnéticos o las diferentes soluciones, pues el solucionador va a cambiar. De acuerdo con esto, se sabe que se puede utilizar en la solución. Por ejemplo, voy a entrar en este que es el que dice acá de secador, ¿sí? Si yo aquí le doy en System y le doy en Control Dict, si yo no tuviera idea, digamos, de cómo se formuló, él aquí me da una pista y me dice el solucionador es Icofoam. De lo que quiere decir que si yo entro en esa de secador, que es, aquí tengo el bash. Entonces, digamos, para devolverse le damos C, dos puntos. Aquí me van a aparecer los diferentes. Si yo le doy ls, me sale todo lo que yo tengo dentro de mi carpeta. Y dentro de mi carpeta tengo una carpeta que se llama secador. Entramos en la carpeta. Cuando yo listo, me aparece 0, que es donde miramos que están las variables iniciales. Está este constante, este que fue el archivo que creamos para visualizar el secador, y el de System. Y si uno quiere ver la ruta, miren que aquí también se puede ver si usuario, Lenovo, documentos, OpenFOAM, secador y System, ¿sí? Lo que quiere decir que como aquí sale como Icofoam, como solucionador, si yo voy a solucionarlo, basta con darle ese comando y él me empieza a solucionar el caso de estudio, ¿sí? En esa solución, si ustedes se dan cuenta, él va a ir calculando lo que es el tiempo de cada corrida. Aquí sale 0.01, ¿por qué razón? Porque dense en cuenta que aquí el delta de tiempo es 0.01. Sí, voy a partir la pantalla en dos para, digamos, revisar un poco lo que trae Control Dict. Hay dos métodos, digamos, para empezar las simulaciones. Digamos que en este caso no influía porque la carpeta estaba vacía. Ustedes ven acá, pues la carpeta está vacía, ¿sí? Pero cuando uno ya tiene avanzado el caso de estudio, uno le da last test time. Quiere decir, tome la última carpeta sobre la que se tiene solución. O sea, ¿esto para qué se hace? Por ejemplo, ustedes están corriendo una simulación bien larga que puede durar, digamos, una semana o un mes. Y lo que se quiere es que, digamos, si en algún momento la simulación por X o Y motivo se interrumpe, pues que no se vuelva a empezar desde el principio, sino que se avance desde el último dato que fue almacenado. Entonces, eso es lo que hace Last Time. Si ustedes ven aquí el que está de ejemplo, dice Start Time. Entonces, Start Time quiere decir que siempre va a empezar desde el tiempo 0.
o sea que se van a perder lo que ya se haya almacenado. Mientras que usando lastest time, que es el que, digamos, el que yo utilizo, él va a coger es el dato almacenado en la última carpeta. Este es el tiempo final de la simulación, o sea, él va a parar cuando llegue a 100 con estos deltas de tiempo de 0.001. O sea que en realidad pues va a ser bastantes cálculos, porque digamos, si ustedes colocan, bueno, estas sí les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos deltas de tiempo debe tener para hacer la simulación completa? Si el tiempo final es de 100 segundos y el delta de tiempo es de 0.001. ¿Cuántos deltas de tiempo debe correr para hacer toda la simulación completa? Bueno, ¿quién puede responder? A ver, preguntémosle a Karel. ¿Qué dices, Karel? Karel ya ha trabajado con OpenFOAM, nos contaba, ¿no? Bueno, entonces preguntémosle a Javier Andrés. Bueno, o si no, Bueno, les voy a dar la solución. El método es bastante sencillo, ¿sí? En realidad consiste en dividir 100 en 0.001 y ya tenemos el valor, ¿sí? Entonces, si yo tengo 100 y le agrego 0.001, vamos a tener 100.000, ¿sí? Entonces, este proceso que ustedes ven acá, si ven que dan 0.029, quiere decir que se va a repetir 100.000 veces hasta llegar al valor que está estimado acá, el de los 100 segundos. Aquí viene lo que son los saltos de tiempo. Este es cada cuánto se almacena información, entonces cada 20 pasos, lo que quiere decir que ya debe haber una carpeta almacenada, ¿sí? ¿Sí la ven? Es cada 20 pasos. ¿Quién me dice la siguiente carpeta en qué tiempo debe aparecer? ¿O por qué sé que no apareció la siguiente carpeta? Si la primera aparece en 0.02, decimos que cada 20 intervalos almacenamos una de las carpetas, que es la que ustedes ven aquí. ¿De dónde salió este 0.02? a ver, ¿qué nos dice Cristian Camilo? Cristian, ¿qué opinas tú? No sé, profe. Mm. Bueno, o si- ¿Alguien que de pronto sepa de dónde salió el valor? Miren, hasta el momento les he presentado el delta de tiempo, que es de 0.01 segundos. El tiempo total de la simulación, que son de 10 segundos. Y les digo que cada 20 intervalos el delta de tiempo es almacenado. aquí dice Sebastián 0.01 por 20. Muy bien, perfecto. Esa es la solución. Ujú. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica este por este. Y yo sé que el segundo valor, el primero apareció en 0.02. El siguiente valor que ya apareció, ¿en cuánto debió haber aparecido? Siguiente valor almacenado. A ver, ¿quién se anima? Sebastián de nuevo, ¿cierto? ¿Qué dice Sebastián? 0.04. Perfecto, muy bien, Sebastián. Y si ustedes ven la carpeta, va a aparecer el 0.04, ¿sí? Porque yo sabía que todavía ahora va a aparecer después el 0.06, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué se hace? Si ustedes están mirando, es como una forma de ¿qué? De no gastar tanto espacio en la memoria, ¿sí? Porque si uno se pone a guardar cada uno de estos valores, digamos que por un lado, nosotros para que el número de Courant no se vaya a ir tan alto, le damos valores bajitos, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes ven, aquí el número, o sea, el número de Courant está muy bajito, o sea, 0.01, tengo un máximo en 0.52. En realidad yo le hubiera podido dar deltas de tiempos más altos. Pero para cuál es el caso de que por un lado se pueda controlar el valor del número de Courant
y por el otro lado no tengamos tanta información almacenada, porque puede ser que, digamos, si yo no lo almaceno cada 20 simulaciones, se llena el computador de un montón de información y de pronto no hay cambios significativos en esos tiempos. Entonces, más que todo se hace es por eso. Para parar la simulación es bastante sencillo, solo se le da control C. Ya le damos control C. Y la simulación se para. Listo, ahí la paré. Y el último valor almacenado en 0.8, ¿sí? Bueno, lo que nosotros ya tenemos es información, que serían estas 4 carpetas que se crearon, que esas 4 carpetas que contienen el valor de la presión para cada punto, para cada celda, tenemos los valores de phi, que phi es la propiedad, y tendríamos la velocidad. Cuando la carpeta aparece en rojo, es que ciertamente yo he hecho alguna modificación, ¿verdad? Sí. De pronto le cambié algo sin querer. Sí. Sí, era la modificación que había hecho acá. Listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice secador.phone, ¿sí? Y ya cuando uno entra a esto, ya él nos actualiza. Entonces voy a cerrar este que está acá. Y... no, todavía no ha actualizado. Entonces de pronto es que tenía abierto uno diferente. Entonces aquí ya debe aparecernos el valor de la velocidad y la presión para esos valores que se calcularon. Listo. Tenemos los valores iniciales, que si ustedes se dan cuenta, están aquí en 0,2, 0. Tengo aquí un valor que es para presión, el otro que es el de velocidad, y ya. Entonces, si voy avanzando, digamos, como les decía, se pueden hacer cortes. Vamos a probar con esta, que lo que crea es un contorno. No me quedó, entonces eliminemos. Vamos a crear, digamos que aquí tengo un corte diferente. Tampoco. Vamos a crear un corte parecido al de la vez pasada. Por ejemplo, voy a hacer el corte ahí en la mitad. Se puede ver, digamos, acá el fluido en presión, pasamos a mirarlo. Y acá se puede correr paso por paso. No sé si lo alcanzan a notar, pero aquí el fluido, digamos, se mueve un poquito, que este es el campo de velocidad, y solo llega hasta acá. Entonces lo estoy moviendo los pasos que se calcularon, que son 0,6, y esto era lo que les comentaba, digamos que por error se apagó el computador o algo así. Entonces cuando yo lo recalcule, él lo que hace es, no puede empezar a calcular desde este valor que es de, espérenme que se me fue, desde este 0.086 no lo puede calcular. ¿Por qué razón? Porque no está almacenada la información en ningún lado. Pero él sí puede empezar desde 0.08, que es el último valor donde quedó almacenada la información. Entonces, si uno retoma con la simulación, dése cuenta que él ya empezó desde 0.08, a diferencia que si hubiéramos usado esta otra
opción que nos hubiera hecho empezar desde el principio. Bueno, aquí hay otros valores que se pueden mirar que son como por ejemplo este que está acá, que es la precisión. O sea, como ustedes saben que eso se utiliza un métodos numéricos, entonces es el número de decimales que se quiere utilizar para los cálculos. Y aquí también tenemos número de decimales que se puede usar para los cálculos. Y le tenemos la opción por si queremos modificar el tiempo. Listo. Aquí habla un poco sobre los casos de estudio. Esto es un poco ya sobre el visualizador. Digamos que yo les he presentado algunas partes de la pantalla, pero digamos que aquí va el título de la simulación, bueno, los colores, digamos colores no les he cambiado, y el marco. Digamos que acá dentro de las opciones que hay, está la de, esta por lo general no la cargo, porque puede ser un poco lento. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, si yo aquí hago una modificación, si yo muevo ¿sí? Apenas lo muevo un poquito, él me marca una opción que es aplicar. Si yo quisiera que no me apareciera aplicar, sino que todo me lo cambie de una vez, yo le doy clic acá y él me lo va cambiando de una vez, ¿sí? Digamos que trae ciertamente ventajas y desventajas. O sea, digamos, ventaja que en tiempo real yo puedo mirar todos los cambios que vaya haciendo sobre el dibujo. Desventaja que puede ser un poco más pesado para el computador y de pronto, pues dependiendo de la versión que uno tenga, lo puede estar trabando, digamos, si hace un mal movimiento. Entonces yo prefiero no mantener la conexión instantánea. Vamos a mirar aquí a ver si ya nos creó más carpetas. Sí, entonces aquí lo que sucede es que a diferencia, digamos, le vamos a aplicar. A diferencia de Linux, me parece que yo cuando trabajaba en Linux, él me cargaba de una vez las últimas carpetas que fuera generando, ¿sí? Pero es en cuenta que aquí no cargo la última carpeta, entonces toca, digamos, abrirlo, volverlo a abrir de nuevo para que cargue esta carpeta de 012, que es la que me acabo de generar. Ya ahí sí quedó cargado todo. Bueno, es un pasito más, pero igual, por lo general, pues estos análisis uno tiende a hacerlos ya hacia lo último, ya cuando tiene toda la simulación completa. Tenemos otras opciones, entonces vamos a ver si le doy más opciones. Digamos, cambiamos acá. Puede ser, si damos este mismo, aplicar, y acá enfrente. Sí, esta opción lo que hace es mostrarme, que es con la que yo a veces genero los gráficos, mostrarme en una línea aquí lo que me muestra es cómo evoluciona el campo de velocidades, pero ya de otra forma, ¿sí? En este caso es el campo de presión. Digamos, es para la media figura que se tomó. Aquí también. Y si uno lo corre, se demora un poco. Y en realidad pues no se ve mucha evolución. Sí, aquí sí se ve la evolución. Y esto era lo que yo les decía de a veces ir almacenando las carpetas. Sí, aquí sí se alcanzó a notar el cambio en este último. Tener en cuenta un delta de tiempo en el que se pueda apreciar el cambio
que vaya a haber en el fluido, ¿sí? Tenemos el siguiente. Y básicamente lo que nos indica esa función son las líneas de flujo. Y bueno, digamos que este ya sería el último. Lo puedo eliminar y traer algo. Este no, este lo elimino. Y eliminamos este. Visualización. Digamos que esas son las diferentes representaciones que se pueden hacer. Listo. En cuanto al tema, digamos, esto más que todo se usa es como en la presentación, el tema de colores, que muchas veces visualizar. Aquí es donde están estas reglas. Estás acá. Que muchas veces lo que se quiere es, como no siempre, digamos, las variables se ven con suficiente intensidad, se pueden cambiar la intensidad, digamos, de qué en cuanto al tema de colores. Por ejemplo, este. Bueno, yo dejo ahí un color. A mí en realidad yo casi no los cambio mucho, pero digamos que esto es como, digamos, en el tema de que se define cuál sería el máximo, el mínimo. Y bueno, yo me mantengo casi siempre con este, que es el que viene por defecto. Y bueno, hasta aquí iríamos. Este es un poco de lo que se mostraba acá, que decía sobre el cambio de colores. Digamos, ahí ya les hice algunas ediciones. Bueno, estas son sobre los diferentes tipos de vista que ustedes ya han visto que las he cambiado. En algunas les he colocado enmayado. La opción de rescalar muchas veces se utiliza con el tema de colores. El de rescalar, por ejemplo, es este. Pero ese rescalar se puede usar, digamos, aquí hacia lo último. Entonces, cuando uno lo rescala, aquí no se notó mucho. Va a tocar hacerlo manual. Sí, entonces se hace como un rescalamiento como para ver un poco mejor cómo el fluido va cambiando. Y bueno, eso es lo que hace parte ya del procesamiento. Vamos a ver si Open Panel. Bueno, entonces miremos aquí en propiedades. Para esa opción. Para esa opción, ¿qué se hace? Para esa opción, ¿qué se hace? Digamos que en esa opción tenemos, digamos, para cambiar la visualización. Esta es una. Voy a tratar de hacer. Es que la malla es tan delgadita que no deja ver muy bien, digamos, los vectores. Pero aquí digamos que hay unos vectores que son los que están apuntando, que están haciendo prácticamente esta misma función, que es la que se muestra acá, sin indicar la dirección del fluido, pero como hay tanto, digamos, miremos en esta, outline, puntos gaussianos. Digamos, estas son las diferentes presentaciones en las que se puede mostrar una solución. Pero de pronto partiéndolo se da mejor. Aquí
No, yo creo que el mejor en esta otra. Bueno, aquí teníamos en puntos gaussianos, superficie. Este que es el que digamos que yo ya les había mostrado. Sí, tocaría otro problema, digamos, para que se viera un poco mejor, ¿sí? Porque digamos, de Eclipse, incluso aquí sí se alcanza a ver un poco los vectores hacia el borde, pero ya por cuestiones de que el mallado es muy finito, no se alcanza a apreciar. Y bueno, características, y aquí la idea pues es dejarlo normal, entonces lo podríamos dejar en superficie, que era el que se venía trabajando. Bueno, esas son las características. Bueno, las diferentes, digamos, eh, estas de líneas de flujo. Digamos que esta opción yo también se la di, pero por el enmallado estaba muy delgadito. Y bueno, y también se pueden hacer algunas soluciones con avances de tiempos logarítmicos, que esos también, digamos, los he trabajado. Estos son criterios de convergencia de malla. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de convergencia de malla? Es que muchas veces, como ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven este caso de acá, que trae su malla, donde está aquí, coloquémosle la malla. Ahí nos surge una pregunta, entonces es, ¿cómo saber cuántos elementos hay que colocarle al caso de estudio para ver si se está, o sea, que no se esté gastando demasiado costo computacional, pero a la vez que se esté utilizando un buen nivel de solución? Entonces, digamos que de acuerdo a lo que les he presentado y a lo que ustedes saben, ¿ustedes cómo hacen para definir cuál es el número de elementos correctos que se necesita para una simulación? Digamos que esa sería una pregunta que les voy a hacer. O sea, ¿ustedes cómo hacen para saber cuántos elementos necesitan, por decir, para conocer un campo de velocidades o un campo de presión? ¿Quién se anima? Cristian, Camilo. Lo vimos con Enzo, ¿no? Sí, yo recuerdo que esto se hacía a partir del mallado. El mallado se hacía una estimación a partir del propio programa, ¿no? De acuerdo a la Perfecto, geometría, si estaba en 2D o 3D. perfecto. Aquí no aparece, digamos, muy bien explicado dónde está distancia, pero digamos que les voy a dibujar aquí en una diapositiva. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, uno toma una de las variables. La variable puede ser cualquiera, o sea, puede ser presión, velocidad en X, o sea, pues lo ideal es que se haga con todas. ¿Dónde está aquí el color? Negro. Ya acá, digamos, por ejemplo, en este eje le colocamos lo que es la velocidad. Aunque puede ser presión o puede ser cualquier, digamos, velocidad en X. Velocidad en X. Y en este otro, lo que voy a hacer es colocar el número de elementos. Porque si ustedes se dan cuenta, eso pareciera como que no se sabe inicialmente cuántos elementos colocarle ¿a qué? Al caso de estudio. Entonces, inicialmente, por ejemplo, no sé si este se deje dibujar bien, pero bueno, intentemos con este.
Yo voy a tener algo así. Esto es algo que me imagino, ¿sí? Y llega un punto en que como que eso empieza a estabilizarse, ¿sí? A ver, ahí, más o menos. Entonces, digamos que esto es lo que yo llamo como un espacio, digamos, una cantidad de elementos. Tal vez no me quedó tan bien la gráfica, pero bueno, debía haber dejado esto un poquito más recto. En las que hay como unas fluctuaciones numéricas, ¿sí? Que obviamente si uno pone muchos elementos, pues por errores de truncamiento y demás, pues no va a tener una solución muy exacta. Pero, por ejemplo, si ustedes ya empiezan a partir de, voy a dar un número cualquiera, entonces por decir a partir de 100 elementos o 200, ya se empieza a ver como que hay una estabilidad en la solución. Entonces, démosle aquí, insertar. Aquí tendríamos, por decir aquí vamos con un 100. Y aquí coloquémosle un 200. Y aquí puede ir una línea. Listo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Si por ejemplo yo coloco 100 elementos, aquí sí se puede ver que es crítico el número de elementos antes de, porque hay muchas fluctuaciones, ¿sí? Y aquí por ejemplo hoy en 150, y aquí hoy en 200 y así sucesivamente, ¿sí? Y llega un punto en el que se dice, bueno, pero si yo le sigo adicionando más elementos, sigo obteniendo la misma solución, o sea, mi respuesta no mejora, pero gasto más costo computacional porque igual ustedes se dan cuenta que estas simulaciones pues toman un tiempo para ejecutarse, ¿sí? Digamos esta que está corriendo, mire que hoy en 0.34, igual tiene un tiempo de ejecución el cual puede ser bastante largo, mire, ya vamos en 0.34. Entonces, si yo quiero ahorrar tiempo, pues ¿qué debería hacer? Como hallar un punto de equilibrio en el que yo baje mis elementos, tenga una buena solución, pero a la vez no gaste mucho tiempo en términos de costo computacional. Ya esto es a lo que se le llama el criterio de independencia de malla. Entonces, uno debe hacer como un trabajo de estos en el que se ensaya una malla acá, se ensaya otra malla acá, y de pronto por interpolación uno dice, voy a escoger una malla en cierto punto, ¿sí? No sé si me entendieron cómo se escoge la cantidad de elementos que se pueden utilizar en una simulación. ¿Sí está claro o tienen alguna pregunta? Creo que sí quedó claro, explicaste muy bien. Listo. Sí. Y bueno, entonces esto iría hasta aquí, digamos que ya lo tenemos. Voy a ver si aquí en presentaciones, flujo estacionario, intro, ya la pasé. Bueno, y yo pensaría, entonces miremos a ver si aquí de pronto existen algo que son se llama, bueno, estos son los cambios en el delta de tiempo. Estos son sistemas de mapeo que se pueden utilizar. Y hay algo que se llama las Wolf Functions. Voy a ver si de pronto las encontramos. Ya aquí están. Más que todo, ¿para qué, digamos, se utilizan? Digamos que nosotros digamos que cuando se soluciona un caso de estos, por ejemplo, donde nosotros debemos prestar más atención cuando se están colocando o se están definiendo las condiciones de fronteras, ¿sí? Entonces, justamente aquí en las fronteras.
Entonces las wall functions han sido diseñadas para eso, para tener, digamos, para casos en los que haya flujo turbulento, entonces poder capturar la información que haya en la frontera. Digamos que cuando hay este tipo de flujos, aparecen unas incógnitas adicionales dependiendo el caso que se esté estudiando. Entonces, digamos, en este aparece un nuset, por eso se dan wall functions para nuset. Listo, aquí tenemos funciones de pared. Y bueno, yo creo que hasta ahí yo dejaría la presentación. Aquí pues voy a adicionar algo adicional que ya es como para terminar. Trabajo también con este software que ven acá. Este otro software es como uno para uso de visión artificial, ¿sí? Entonces la ventaja de este software, ¿cuál es? Si tengo aquí algún caso que se esté corriendo, ejemplo, debe haber un ejecutable. Bueno, que este software como hace análisis ¿por qué? Voy a pasarles aquí algún caso de estudio, digamos, de los que yo haya corrido. ¿Dónde está? Aquí en Cavity, difusión, ejercicio. Este, por ejemplo, el caso del cilindro. Entonces, en el cilindro, lo que se hace es como un análisis de cómo va cambiando, digamos. Este fue un primer acercamiento que yo hice, como digamos, primero yo hice uno en condición de simetría, uno en condición de no simetría, pero ¿cuál es la idea? De que los temas de visión artificial permiten articular lo que son las simulaciones que se hacen con termofluidos y, por ejemplo, identificar estos vórtices, cómo van fluctuando y hacer un análisis mucho más rápido. Entonces ya con eso termino y bueno, les agradezco mucho por su tiempo y por darme la oportunidad de realizar esta presentación. Doctor Julián, muchísimas gracias. Unas preguntas breves y si nos regala unos minuticos más. Una limitación que tenemos en simulación CFD es el poder computacional. No sé si conoces o has utilizado la simulación en la web, por ejemplo, o en la nube, por ejemplo, con OpenFOAM. ¿Qué posibilidades hay? Si se ha hecho, ¿cómo lo ves? ¿Y dónde se haría? Bueno, está excelente la pregunta. Como les comenté, cuando se trabaja simulación en paralelo, lo que se hace por lo general es partir un caso de estudio en varios subcasos. Digamos que hay dos pasos, uno que es como lo voy a llamar como desagregación del caso, en el que se reparten varias componentes, y el otro de agregación. Entonces, para ese tipo de estudios se puede repartir el caso en varias subcarpetas, enviarlos por la web, digamos que cada uno vaya trabajándolo independientemente y después se cogen todos y se unen en un solo caso. Entonces sí se puede hacer aplicaciones web con OpenFOAM. Sí, ¿y qué herramienta conocerías? Por ejemplo, no sé si Amazon creo que tiene computación en la nube. La verdad, para darle una herramienta exacta, pues no, o sea, le digo, digamos, cómo yo lo haría. Lo parto el caso de estudio en varias subcarpetas. Por ejemplo, esas carpetas las comprimo en WinRAR o en cualquier compresor WinZip y las envío. Las corro en diferentes puntos. Ya cuando tenga los resultados, los reenvían y desde un punto central se vuelve a unir toda la simulación y ya queda todo el ¿qué? El caso de estudio unido con simulación en paralelo hecho desde varios sitios diferentes, por ejemplo, el mundo o donde haya capacidad de cómputo. Ok, bueno. Y otra pregunta ya para terminar. Algunos estudiantes están interesados en trabajar su proyecto final del curso en OpenFOAM. Si podíamos contar con tu apoyo para aclarar alguna duda o algún comentario que tengan sobre sus simulaciones. Sí, claro. Uh-huh. Sí, pues mucho mejor que ustedes quieran trabajar con estos temas.
Bueno, y tenemos estudiantes de pregrado que eventualmente están interesados en hacer su proyecto, puede ser su trabajo final de carrera o una pasantía. ¿Sería posible hacerla con ustedes allá en el Tecnoparque o contigo? Por supuesto. O sea, o sea, aquí las puertas están abiertas. O sea, cuando ustedes quieran, digamos, conocer un poco más o hacer o realizar sus pasantías acá, pues, pues claro, las pueden realizar. Se aprovecha, digamos que yo no les presenté mucho sobre el tema, pero digamos que estos temas de simulación casi siempre van o les mostré un poquito sobre un trabajo, pero casi siempre van acompañados de alguna prueba con elementos electrónicos. Alguna interfaz gráfica que se monta para para que digamos en campo real se vea mucho más lo que se está haciendo en términos de simulación. Muy interesante, ¿no? Para que se animen y hagan su trabajo final o su práctica, su pasantía, ojalá allá en el SENA, que hay muchas posibilidades, muy valioso poderlo hacer y de aprendizaje, ¿no? Teníamos una última pregunta de Cristian, quedó pendiente la pregunta de Cristian. Sí, profe, gracias. No, era acerca de las estimaciones o bueno, de cómo era el ingreso de las velocidades para cada caso desde OpenFOAM, pero después ya fue aclarada por Julián. Ah, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, entonces, doctor Julián García, muchísimas gracias por su participación. Seguramente estaremos muy atentos, estaremos en contacto y ojalá algunos estudiantes se animen a hacer sus trabajos con usted y ojalá pues también se haga un trabajo final de curso con OpenFOAM. Muy interesante, muchas gracias y nos veremos la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación, profe Luis, y les agradezco a todos ustedes por abrirme en este espacio. Que tengan un feliz día. Mil gracias. Gracias, feliz día para todos, saludos. Muchas gracias, feliz día. Gracias, chao.